Bienvenidos, bienvenidas, es un placer para nosotros tenerlos aquí. Este es un espacio que organiza el pregrado de literatura de la Universidad de AFIT, es un espacio co-curricular. Tenemos la oportunidad de abrir a nuestros estudiantes unas clases, unos espacios de clases a partir de las actividades que organiza la Fiesta del Libro y las integramos entonces en colaboración con la Fiesta del Libro a nuestra actividad curricular normal. Es la quinta vez que se organiza este seminario de formación de editores y en esta oportunidad traemos el tema de la innovación. Hemos concebido con la profesora Alejandra Toro un seminario dedicado a pensar la innovación no solo desde un plano tecnológico y técnico, sino también desde un plano relacionado con las actividades de agremiación, cómo en ciertos contextos vale la pena reunir esfuerzos entre personas, entre pequeñas editoriales para proyectarse frente al mercado general. Es con gran placer que comenzamos con esta primera sesión contando con la participación de Paco Ignacio Taibo II, quien es el director del Fondo de Cultura Económica de México, y con María Teresa Andrueto, que es una escritora que ha hecho un trabajo de pensamiento sobre la edición, sobre la literatura, sobre las formas de la literatura, y con la profesora Alejandra Toro, que nos estará acompañando como moderadora en esta sesión. Es un placer recibirlas, qué bueno que estén aquí y comenzamos nuestras actividades. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Pues es un honor estar sentada al lado de María Teresa Andrueto, de Paco Ignacio Taibo II, con quienes vamos a dar inicio a estas jornadas del Seminario de Formación de Editores en nuestra quinta versión, esta del 2022, en la que nos volvemos a ver aquí ya de lleno de forma presencial y en la que vamos a hablar de esas renovaciones de la literatura, de esas transformaciones que ha tenido la edición y de esos retos que tiene que afrontar la edición en el siglo XXI. Yo quiero antes de empezar presentarles a nuestros panelistas. Yo creo que todos los conocen, pero no sobra que leamos un poco de su experiencia. María Teresa nació en Arroyo Cabral, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Es la primera escritora argentina y en lengua española en ganar el premio Hans Christian Andersen en el 2012. Se licenció en Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba. Es cofundadora del CEDILIC, donde trabajó durante una década como parte del equipo docente y ejecutivo. Su narrativa ha sido editada en alemán, gallego, italiano, portugués, turco, chino y continúa traduciéndose. Sus poemas figuran en revistas, antologías nacionales, francesas, italianas, portuguesas, norteamericanas y lituanas. Hay una antología de su obra en el Fondo Editorial EAFI de nuestra universidad para quien quiera leerla. Su obra estudia en diferentes universidades y a partir de ella se han realizado libros objetos, cortometrajes, espectáculos poéticos, musicales, coreografías. Desde hace 30 años ella ha trabajado en la formación de lectores, por lo que visita escuelas, profesorados y universidades y es habitual conferencista sobre la literatura en general, la literatura destinada a niños y jóvenes y de la construcción de hábitos lectores. Codirige actualmente la colección Narradoras Argentinas en la editorial universitaria de Villa María, EduBim, con el deseo de rescatar y visibilizar obra de escritoras argentinas ya desaparecidas que publicaron entre los años 50 y los primeros del 90. Y Paco Ignacio Taibo II es conocido así porque su padre también tenía el mismo nombre, nació en Gijón, España, es narrador y ensayista, ha sido profesor e investigador de la UAM, es presidente de la Asociación Internacional de Escritores Policíacos, es director en México de la colección Etiqueta Negra de España, es director de Bronca, codirector de La Semana, jefe de información de Fin de Siglo, director de la Semana Negra de Gijón, director del Fondo de Cultura Económica. Sus novelas y cuentos policíacos han sido traducidos y editados en distintos países.
es traductor de Jack London y John Reed, es colaborador de Bronca, Fin de Siglo, Información Obrera, La Semana y Siempre, y ha recibido múltiples premios literarios, entre los que se encuentran el Premio Grijalbo de novela, el Premio Francisco Javier Clavijero, el Premio Internacional Dashiell Hammett, el Certamen de Novela Policíaca y Espionaje, el Premio Cuento de los Juegos Florales y el Premio Internacional Planeta de Novela, entre otros. Bueno, a ustedes dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera pues comenzar este panel hablando de un asunto que creo que los reúne a ambos, y es el interés por fomentar la lectura desde las diferentes plazas de trabajo. Por un lado, María Teresa, como escritora de libros destinados a niños, se ha preocupado mucho por la formación de lectores, y de otro lado, Paco Ignacio Taibo, desde el Fondo de Cultura Económica y desde su trabajo como escritor, como promotor cultural, como promotor de revistas, de escritos, pues ha hecho también un ejercicio muy fuerte por el fomento de la lectura. Y quisiera entonces señalar, como estamos hablando de esos retos que tienen las personas del mundo editorial en este siglo, que tal vez el reto más grande que sigue siendo constante para el editor es ese de encontrar lectores para las obras. Y quisiera que deriváramos esa conversación un poco por ahí, porque cómo en este, digamos, momento, contexto de la literatura, y aquí hablamos de la literatura en términos más ampliados, no solo de las obras literarias, sino de quienes la producen, quienes las venden, quienes las leen, cómo entonces esa tarea del editor de encontrar un lector, no solo pues por obtener su sustento económico, sino porque es también la razón de ser del editor y del literato, pues encuentra una razón. Y quisiera comenzar esta conversación preguntándoles por este efecto que se está dando en la lectura a través de la inmediatez que están proponiendo los nuevos medios, por ejemplo, las plataformas digitales y de entretenimiento, que están desplazando el libro como una especie de lugar menos privilegiado, relegado a veces por la facilidad del acceso que permiten esos medios, que se vuelven como sustitutos también, la película, el resumen que se escucha y que retrasan como la llegada al libro. Y si creen que esto está transformando o no el acto de leer y la forma en que se está leyendo. ¿Quieres comenzar, Paco? Sí, bueno, vamos a desbaratar lugares comunes, porque está repleta nuestra visión del mundo de lugares comunes. Antes del siglo XIX, tú no necesitabas hacer fomento en la lectura, solo necesitabas alfabetizar. En la medida en que tu sociedad alfabetizaba, los lectores llegaban solos, no tenías que ayudarlos, no tenías que tener especificidad en la construcción de lectores, y llegaban además de las formas más maravillosas posibles. Recuerdo haber estudiado con cuidado a los folletinistas franceses y preguntándome cómo eran leídos en la mitad del siglo XIX. Bueno, era fascinante. La portera de un edificio en París compraba y luego rentaba a los dueños del edificio a 10 céntimos la novela por encargo de Gaston Leroux, del propio Dumas. Entonces no necesitabas. ¿De dónde surge entonces pues la angustia generalizada de se lee poco en nuestras sociedades, debería leerse mucho más? Pues es una angustia que tiene su origen en los años 50 y en la proliferación de medios de entretenimiento. A partir de la entrada en nuestras sociedades de la televisión, el camino natural de la lectura se desplaza y la televisión sustituye. Mi mujer recordaba con mucha gracia un primer año de estudiantes de letras como ustedes, en la que alguien preguntó al maestro para saber con quién estaba hablando, quiénes han leído ya El Quijote, y le contestaron: no, pero hemos visto la película El Hombre de la Mancha. ¿Vale o no vale? Y el maestro, que era generoso, dijo: pues no vale, pero bueno, menos mal, adelante, ¿no? En tal medida que el debate se actualiza y se actualiza,
en la medida en que hay competencia por el tiempo de entretenimiento, porque la lectura formativa en términos académicos tiene su propio ritmo, que es un ritmo horrible, por cierto. Tienes que leer esto para el examen del jueves, que va creando en la enseñanza media odiadores del libro, porque los asocia a castigo, represión, obligatoriedad, etcétera. Y luego estos no se civilizan, llegan a la enseñanza superior y son analfabetas funcionales, odiando el tener que leer. En esa medida el debate, con la entrada vertiginosa de los mecanismos de Internet y el dedo afilado que chatea y los 140 caracteres, las angustias crecen en nuestras sociedades por el descenso de los lectores activos. Y lo que tienes que hacer es valorarlas y quitarte de encima y no introducir falsos debates, como por ejemplo, fútbol no, libro sí, ¿no? ¿Por qué? Fútbol sí, libro también. Ahora, mal fútbol no, malos libros tampoco, o sea, no magnifiquemos en ningún sentido, ni de un lado o de otro. Y no solo juguemos a la provocación, mal fútbol no, buen fútbol sí, pero en los medios tiempos puedes leer una novela y provoquemos. Nuestra función más importante como editores es provocar a las nuevas generaciones de lectores y recuperar en nuestras sociedades motivadas políticamente a los adultos mayores que están volviendo a leer. Es por lo menos nuestra experiencia. Grande, montones de adultos mayores, porque ya empacaron a su hijo, ya lo regalaron, ya no tienen que darle de comer todos los días, ya, y de 3 hijos, los 3 ya están quién sabe dónde, y recuperaron tiempo libre. Y a este adulto mayor que sabe leer, que ha dejado de leer, porque ha tenido 2 empleos o 3, es recuperable. Y es recuperable, y la lógica es hacerlo, trabajar para él, no trabajar para la estadística. Yo de vez en cuando me encuentro en las instituciones de educación superior fanáticos que trabajan para la estadística, que es, ¿cuántos lectores tenemos en mi sociedad? Poquitos, 3.2, hay que subir a 3.4. Abandonemos estas lógicas marcianas y reenfoquemos. Lo primero que hicimos al llegar al Fondo de Cultura es decir, se acabó el concepto cliente o consumidor o comprador. El próximo que use el concepto cliente, consumidor o comprador, un zape en la cabeza para descolocarlo y dejarlo en estado de volver a la realidad. Estamos hablando de lectores. Y hay que volver a recuperar la clave para ver a quién le hablas y de qué hablas. ¿Pueden los lectores leer mierda? Sí, compañeros, con singular alegría. Si vemos la producción editorial en nuestros países, sobre todo la impulsada por las transnacionales y las editoriales marginales, el libro chatarra abunda de una manera tremenda. Cuanto más momentos depresivos viven nuestras sociedades, más florece, porque la gente se amarra al libro chatarra para salir de la penuria cotidiana. ¿Cómo ganar siempre en los pronósticos deportivos? ¿Cómo curarte el cáncer con piedrecitas azules y verdes? ¿Cómo ligarte a la secretaria de tu jefe sin que se dé cuenta? Ese es muy exitoso, ¿no? ¿Cómo ascender en las escaleras sociales por la vía fraudulenta? Y te venden recetas. Y están las librerías y recorren lo que hay allá afuera, les puede dar un ataque de pánico, ¿no? Además, todos son doctores. El doctor no sé qué. El doctor que explica el tarot, que no me vengan con... Yo, perdón, soy muy mal hablado, pero no me voy a arreglar a estos 70 años que tengo, ya no voy a corregir. Son mamadas. Como un doctor que enseña el tarot, compañeros, no resiste una mirada ya no científica del puro parámetro de la razón, se te desmorona. No, y el ahorcado con las patas arriba significa, y dices, no sé. Bien, está repleto
de literatura chatarra. Entonces empieza a pensar en lectores y ¿podrían ser más? Sí, sí podrían ser más. Si encontramos los obstáculos que les impiden leer. Y la primera reflexión es, definamos los obstáculos. Y en función de abrir puerta, van a ser más felices, más simpáticos y más de izquierda si leen más. Nomás tienes que abrir la puerta al pensamiento crítico, a la idea de que el lector, conforme se vaya contaminando más en términos de información, reflexión, parámetros de pensamiento, va a ejercer con mayor alegría y libertad el pensamiento crítico. Para nosotros en el Fondo de Cultura, que no es una organización mexicana, es una red latinoamericana que cubre ya prácticamente todo el continente e incluso tenemos ya puesta una pata en España, el problema era la tradición del fondo que había abastecido a los lectores universitarios de enseñanza media, enseñanza superior durante años en toda América Latina, ir más allá y empezar a buscar otros caminos de fomento a la lectura. En principio, fomento directo y creamos redes de libroclubes. A fin de este año llegaremos a 10,000 libroclubes en México, voluntarios, articulados de abajo hacia arriba, que leen lo que quieren y a los que les regalamos libros para estimular la fundación del libroclub y mantenemos contacto para ver resultados, cómo van funcionando y interrelacionamos, por un lado. Por otro lado, bueno, empezamos a mover sistemas de distribución no tradicionales, librerías móviles en camioncitos que recorren el país, a bibliotecas ambulantes, a bibliotecas comunitarias muy pequeñitas de 200 libros perdidas en una comunidad, siempre y cuando encuentres un gestor. Si no lo encuentras, poner libros en un librero es condenados al olvido y hay muchas formas de olvido. Muchas bibliotecas son zonas de olvido y ahí están, durmiendo el sueño de los justos y los injustos. Y por otro lado, cambiar nuestra política editorial para entrar en unas colecciones como Vientos del Pueblo, que cuesta abajo del $1, a renovar nuestra colección popular, introduciendo cómic, ciencia ficción, fantasía, novela policíaca, literatura de género, que a mí en lo particular me resulta muy atractiva y que compartimos con lectores jóvenes el placer, y divulgación de la ciencia, que resultó ser un notable éxito en nuestras comunidades, con libros. Y todo eso acompañado de bajemos el precio de los libros. Si no bajamos el precio de los libros, el obstáculo está ahí y es una pared. Y ya estoy harto de ver a un adolescente en una feria de libros rascándose el bolsillo a ver si sale petróleo, y no sale. El libro que quiere está por arriba de sus posibilidades económicas. Y entonces, bueno, hemos bajado el precio de los libros de tal manera que debemos estar el Fondo de Cultura al 50% de lo que costaban antes, en todos lados, y cada vez que sacamos nuevas ediciones procuramos aprovecharse de las ventajas de la nueva estructura que te produce libros para seguir bajando e influir en otras editoriales en términos de descender el precio de los libros. Estrategias, compañeros, estamos inventando el hilo negro. Como verán, bajar el precio de los libros es simplemente atreverte a multiplicar por 3.2 tu costo de producción, en lugar de por 6, como están multiplicando las transnacionales. Bajar los costos de importación, porque cuesta ya traerlos desde y empezar a coeditar a escala local. Políticas de coediciones. Bueno, pues tú hazte cargo del territorio colombiano y yo me llevo el resto de América Latina, pero imprimes tú, no imprimo yo para Perú y para Chile. O sea, empezar a hacer más fácil el territorio editorial para fomentar el descenso del precio de los libros y la intercirculación. La gran paradoja, compañeros, es que después del boom, cuando se volvieron viejitos García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa y compañía, América Latina desapareció porque el mercado español dejó de vivir del boom.
y se convirtió en el transportador de modas. La novela sueca, la novela italiana, la literatura, y de repente nos volvimos un continente unido por océanos, pero separado por lenguaje. Estamos a 30 metros del escritor más cercano, pero no hay la difusión que permita conocerlo e interrelacionarlo. Y ahora levantar otra vez los puentes que unen Colombia con Guatemala, Guatemala con México, México con Chile, nos va a costar un riñón y la mitad del otro, y como solo tenemos 2 riñones, eso sí meamos mucho. Sonría, maldita sea, parece que uno da conferencias serias aquí. Nos va a costar trabajo crear los puentes, mucho trabajo, mucho más de lo que parece. No es tan sencillo decir, a ver, voy a publicar a un autor colombiano en México. Créale el espacio para que tenga el oxígeno suficiente para vender los 200 primeros ejemplares. Y si es muy bueno, para que corra la voz. Pero no es nada fácil. Pensaba, por un lado, abaratar el precio de los libros, volver a lo que hizo en Argentina en los años 70 Boris Spivakov, a sacar libros que no costaran más que 1 kilo de pan. Comprábamos esos libros, estudiábamos con esos libros, leíamos literatura con esos libros cuando yo era estudiante, un libro al precio de 1 kilo de pan. Eso por una parte. La lectura como cuestión de Estado, como construcción de una sociedad más lectora. ¿Para qué? Para que sea más consciente de sí, para que no sea hablada por otros, sino que encuentre su propia palabra, su relación con el contexto, con las condiciones en las que vive, para, en definitiva, una construcción de mayor libertad de pensamiento, mayor independencia, mayor espíritu crítico. Lo que decía Paco sobre el tema de, las vertientes sobre las que se construyen los lectores, cuando la lectura pasa de ser de élite, de los monjes o de sectores, de unos poquísimos sectores, a una cuestión más expandida, tienen que ver o con la aparición de una burguesía que dispone de tiempo de ocio para entretenerse leyendo. Por un lado, esa es una de las vertientes, sería una vertiente como más de élite, más riqueza, más tiempo, más ocio. Ya sabemos que el ocio es la negación del tiempo dedicado al trabajo, del negotium. Y si no, la otra vertiente es esta tan interesante, la de la portera y demás, que es que con la revolución industrial se requiere alfabetización de los trabajadores, y una vez alfabetizados no hay que ir a conquistarlos porque ellos quieren leer, y bueno, claro, eso se corta con la aparición de otros modos de relato, de los modos de entretenimiento relacionados con el relato, desde, bueno, la proliferación del cine, la televisión, bueno, después ahora las redes, el internet, bueno, los videos, etcétera. Claro, pero entonces, ¿qué? La lectura, porque entonces ya no se va a leer por puro, o esa es nuestra lucha, que no se vaya a leer por puro entretenimiento, sino que se esté leyendo textos que sean capaces de ponernos en cuestión y poner en cuestión la sociedad en la que vivimos, y bueno, y construir a través de eso, de tantas individualidades, aspirar a construir una sociedad mejor en el sentido de más pensante, ¿no? Bueno, me parece central la intervención del Estado o de los estados, los estados nacionales, los estados provinciales, las redes latinoamericanas, así como buscamos un Mercosur o un mercado latinoamericano que debiéramos tener para fortalecernos entre nosotros, también eso con el libro, hacerlo crecer como un modo de construcción de liberación de nuestros países, de mayor liberación de nuestros países. Ustedes han señalado algo que es muy importante, por ejemplo, en las estrategias que señalas del fondo, de conseguir comunidades de lectores, pues no simplemente tener el libro y ponerlo en un stand, en una librería, sino de empezar a crear una cultura
que no es nueva, pero más bien recuperar una cultura de generar comunidad alrededor del libro para promover nuevamente la lectura. Estuve viendo también un ejercicio muy lindo que hizo de los 21 para el 21 el fondo, en donde también hicieron eso de crear comunidades para poder distribuir esos libros, y tú tienes también un trabajo de edición de mujeres argentinas, en donde hay algo más allá, pues es claro que hay una búsqueda por una literatura de calidad y que esa literatura de calidad pueda ser llevada a las comunidades a través de nuevas estrategias. Tienes que tener mucho cuidado porque el problema es quién decide. Y en un proyecto democrático como es el nuestro, y es democracia popular, muy popular, pero muy democrática, tienes que tener mucho cuidado dónde pones los impulsos para que no caiga en tus manos las decisiones. Si sondeas en clubes de lectura de reciente formación, donde hay adolescentes y niños en México, vas a encontrar que todos quieren leer El Principito. Y yo estoy hasta el culo del Principito, francamente. Pero tengo que encontrar qué proponer que les suene, porque parten de sus lecturas para decidir sus gustos. Los gustos son preconstruidos. Claro. Tienes que introducir al mismo tiempo que escuchar para tener una guía. Se me ocurre, y nos estamos practicando todos los días ensayo y error en todos los ámbitos. Los librobuses que salen a un lugar recóndito donde hay zonas monolingües que hablan maya y castellano, Castilla como lo llaman ellos, ¿qué libros llevas? Y ojo, porque está muy claro que te van a pedir libros de leyendas, pero no solo, tienes que encontrar también historias de luchas campesinas, tienes que encontrar un poco sugerir e incorporar. Contaba el otro día aquí en Colombia que empezamos a trabajar con escuelas de enseñanza media básica en zonas de pescadores en la costa de Veracruz, con gran éxito. Se fundaron decenas de clubs, de libroclubs. Y entonces dije, pues vamos a mandarles El Viejo y el Mar de Hemingway. Y les mando 500 ejemplares del Viejo y el Mar. Nosotros podemos hacer eso porque una parte del presupuesto del fondo es para nutrir neobibliotecas de este tipo. Vale. Y recibo al mes un mensaje diciendo, no, Paco, ¿cómo que no? No, pues El Viejo y el Mar está buena, pero es de pescadores. Mándame de dragones. Ojo de la chingada. Entonces tuve que retirar la mitad del envío y mandarles de dragones. La otra mitad funcionó, o sea, no es excluyente, pero porque El Viejo y el Mar es muy atractivo para un jovencito que estudia enseñanza media en una comunidad de pescadores, porque sabe de qué está hablando Hemingway, ¿no? Y les mandé de dragones. Y agarré los 200 ejemplares que me sobraban del Viejo y el Mar y los mandé a la Sierra de Puebla, donde no han visto el mar en su vida. Estaban fascinados. O sea, ensayo y error, prueba continua. No, eso digo, esa tensión, esa dialéctica entre lo similar y lo distinto, para que no quede cerrado en una sola cosa. Y lo nuevo y lo viejo. Claro. Y lo fantástico y lo no realista, fantástico. claro. Muchas veces introducir lectura de literatura fantástica libera pensamiento crítico sobre la realidad cotidiana. Claro. ¿No? Es notable cuando de repente lanzas el impacto de la ciencia ficción para observar otro mundo desde otro lado, ¿no? O experiencias en zonas deprimidas, libros de novelas de prostitutas turcas en un serrallo en el siglo XII, es absolutamente liberador para este joven adolescente que lee de noche con una lamparita y que tiene 2 hermanos en las camas de al lado, que tiene que tener cuidado no reírse porque los despierta. O sea, en este terreno de la realidad, la labor editorial se vuelve fina y exige olfato a la hora de ver lo que editas, a la hora de ver cómo lo distribuyes, a la hora de ver cómo lo fomentas, cómo lo relanzas. Y es una tarea por demás imposible porque uno termina el día sintiéndose idiota. Por más olfato que tengas, por más habilidad crítica que tengas para corregir error, en el volumen
donde vamos avanzando sin duda de la formación de lectores, pues todos los días dices, ¿y aquí qué pasó? Yo tengo contacto frecuente con los clubs. Una vez por semana tengo una reunión con clubs de una zona, de un tema, y de repente me saltan unos, dicen, ¿y los de maternal? Y digo, ¿qué maternal? Sí, los clubs de lectura, tenemos varios, aquí está no sé qué, sí, yo, en internet, en chat múltiple. ¿Qué maternal? Sí, de niños que no saben leer. Y dice, ¿qué coño están ustedes haciéndoles a esos pobres niños que no saben leer? No, libro objeto, chupan el libro. Claro, mierda. Claro. Y hay libros de esponja y los tiran en la bañera y el libro florece. Ay, no mames, me están haciendo gastar dinero en esto. Bueno, me cayeron como tanques los 3 clubs de maternales, porque sí funcionaban. Por supuesto. Funcionaban. Para mí era una sorpresa. Yo que pasé de la no lectura a la lectura de Sandokan sin mediaciones, yo decía que no tengo que chupar un libro para llegar a Sandokan. Pero funcionaba. Y el impacto brutal. Es el impacto. ¿Dónde está el cielo, compañeros? El cielo está en si encuentro en alguna comunidad aislada una maestra jubilada y de izquierda. Si logro eso, ya lo logré. Porque ella va a ser el dinamo. Y tienen un poder, tienen tiempo libre por la jubilación. Son de izquierda, por lo tanto tienen vocación social, ¿no? Y son maestros, saben pedagogía, un poco aunque sea. Y entonces son los grandes promotores de salas y de clubes. En algunos casos cosas sorprendentes. Tenemos, porque he visto ya todo, lo que se puede ver y poco más. Desde un club de adolescentes, niñas de colegio de monjas católico que están leyendo porno. Y yo dije, pues que se liberen, vénganos a tu reino. Les mandó todo lo... Ya ni siquiera tenemos mucho porno de calidad, pero el Marqués de Sade y el amante de Lady Chatterley ya se los envié 2 veces a ese club de lectura. Que quién sabe qué vaya a pasar con él y si me descubren las monjas el escándalo que se va a producir. Pero desde eso hasta una cadenita de clubes de lecturas en una escuela secundaria que la dirige la afanadora y que en su carrito de limpieza trae los libros. Y ella creó los clubes y es gran lectora, por cierto. ¿Cómo llegó a ser afanadora en lugar de maestra? Vaya usted a saber, pero es una máquina. Yo tengo su foto en mi despacho. Tengo la foto de Allende, la foto del Che y la foto de la afanadora ahí en mi despacho. Sí, ¿cómo no la vas a tener? Entonces es un fenómeno muy sorprendente porque cubre muchos espacios de la realidad y necesita agilidad y educación. Si ustedes van a ser editores, ¿qué necesitan? Olfato, lo cual es el colmo. Que alguien que promueve la racionalidad les diga que el valor fundamental es el olfato, es un sinsentido. Pero si no, díganle a la historia de la editorial en América Latina y pregúntense qué 3 grandes directores de editoriales grandes rechazaron 100 años de soledad porque no iba a ser comercialmente valioso. Esa anécdota es pública, no se sabe porque se ocultó quiénes eran esos 3 para que no les tiraran dardos en las escuelas de editores. Pero el tema del olfato no es menor, y el olfato no es otra cosa que sabiduría intuitiva, producto de información que vas adquiriendo y que no relacionas en el nivel de lo racional, pero cuando estás leyendo un libro tú dices, esto tiene galleta, aquí hay algo, y es identidad con los lectores. Al fin y al cabo, un editor es un lector de lectores. Yo tomo, bueno, es apasionante escucharte, Paco. Tomo algunas dos cosas. Una, esto que traías de los lectores de la costa de Veracruz, que bueno, que no querían más no todos querían relatos sobre el mar, sino otro tipo de cosas.
Y lo conecto con algo que dijiste al comienzo, vamos a derribar prejuicios. Una de las cosas que uno hace, me parece, primero hace cuando quiere, digamos, apoyar, generar proyectos de lectura, es eso, la lucha con respecto a los propios prejuicios, preconceptos. Yo en los años 80, que fueron años en que yo comenzaba a trabajar en esto, los primeros años de la recuperación democrática en la Argentina, trabajé, entre otras cosas, con jóvenes encarcelados. Eran adolescentes, en esa época se los encarcelaba en cárcel común, pero solo adolescentes, tremendo, y eran, bueno, cuando me lo propusieron, yo tenía 30 años y bueno, y ellos, yo sabía que, bueno, estaban ahí porque habían asesinado, habían hecho robos a mano armada, con adultos, etcétera, tenían entre 13 y 18 años. Y claro, pensé que llevar. Y lo primero era buscar relatos duros para que se fueran afines, digamos, con las vidas de ellos, porque si bien tenían poca edad, tenían experiencias de vida tremendas. Y fui a los tumbos, probé con una cosa, con otra, nada funcionaba. Estuve como 6 meses, yo trabajé con ellos 5 años, 2 veces por semana, 2 encuentros semanales, pero como 6 meses que no encontraba con qué interesarlos. Yo les leía, porque algunos estaban precariamente alfabetizados. Y una vez yo tenía muchas otras actividades y venía de un lugar con niños, de un taller con niños, y tenía una bolsa con libros, recreaciones de cuentos de hadas, con muchas ilustraciones y demás. Y uno de ellos sacó uno de los libros de la bolsa y me pidió que leyera eso. Y fue una fascinación por los relatos de fantasía, de hadas, las historias de amor. Bueno, estuvimos todo ese tiempo, todos esos años, con esos relatos, un hambre de amor, de fantasía, de mundos extraños, un hambre de eso. Esa es una de las cosas. Y lo otro que tomo es esto de la maestra de izquierda jubilada en los clubes de lectura para decir que en Argentina los proyectos de lectura o el trabajo lector en una sociedad está sobre todo en la institución escolar, ¿no? En la escuela, particularmente en la escuela pública. Bueno, en Argentina hay 3 modos de escuela. Está la escuela pública de administración pública, está la escuela pública de administración privada, pero el Estado paga a los docentes, etcétera. Y hay las escuelas, hay mucho menos, escuelas privadas, exclusivamente privadas, que son muy caras, muy costosas, de una élite, digamos, cuyos docentes, con los sueldos que fija el Estado, o la paritaria con los gremios, pero lo pagan los privados. Pero bueno, en todas ellas, pero en la escuela pública particularmente, hay un trabajo muy fuerte con los libros y una presencia del Estado que ha tenido idas y bajas según los gobiernos. Empezó en los años del presidente Alfonsín, el primer presidente de la democracia, con el Plan Nacional de Lectura y planes provinciales de lectura. Tuvo bajas en los años 90, se activó muchísimo en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, desapareció en el gobierno de Macri y se está retomando ahora las compras del Estado para todas las escuelas públicas del país. O sea, el Estado compra libros que llegan en cajas de libros a todas las escuelas públicas del país. Y en un determinado momento, año, creo que fue 2008, cambió el modo de elegir, que a mí me parece muy interesante de comentar, cómo se eligen esos libros, porque claro, ya sabemos que las editoriales presionan para compras. Cuando el Estado compra en gran cantidad, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, es muy apetecible. Entonces hacen un pacto de confidencialidad con profesores, con personas que generalmente son docentes de nivel superior, a razón de 3 por provincia,
que trabajan en la selección de todo ese material con un pacto de confidencialidad para no hacer público quiénes son los que eligen, y van descartando y eligen una cantidad de libros, y luego el Estado ve que no se repita tanto un autor o una editorial, hace ese último. Bueno, eso ha sido muy importante en la Argentina, es muy importante, luchamos mucho porque esas compras no se bajen, porque yo creo también, bueno, creo que la escuela, cuando hablábamos del tiempo, la escuela puede permitir ese tiempo de demora en un libro y ese tiempo de acompañamiento y de diversidad de un buen maestro, de un buen profesor, para que sea más igualitaria esa construcción de lectores, porque a la escuela pueden llegar chicos que provienen de, digamos, si uno proviene de un hogar donde los libros están, donde se puede ir a la biblioteca, se puede ir un día a la librería y comprar, o se tienen libros en la casa, o se tienen modelos lectores en la familia, bueno, la cosa marcha. Pero hay niños que llegan a la escuela y que no han tenido contacto nunca con un libro. Entonces el trabajo, y ese trabajo desde chupar el libro, ¿no? Desde eso, de saber que el libro es un objeto que está en la cultura, en la sociedad, y que luego será descifrado, bueno, me parece no solamente muy importante, sino siempre estoy pensando en la dimensión popular y democrática de la lectura, ¿no? Bueno, yo escribo y a mí me interesa, digamos, el refinamiento en la escritura misma, pero me interesa que eso que uno busca cuando lee, eso puede estar al alcance de todos. Yo vengo de un sector familiar muy modesto y en el barrio, en las afueras del pueblo donde vivía, solo en nuestra casa había libros. Éramos pobres igual que los otros, pero bueno, mi padre y mi madre leían. Y entonces los chicos del barrio venían a buscar los libros para hacer algún deber. A veces venían las maestras de una escuela cercana a pedir un diccionario, un atlas. Y yo pensaba que eso que yo tenía, lo tenían todos. Cuando me di cuenta de que no era así, eso definió de algún modo casi todo lo que he hecho después. La literatura como un derecho de todos, como dice el brasileño Antonio Cándido, en un texto maravilloso que lo pueden encontrar seguro en internet. Quisiera que pues como unamos esta respuesta con otra como de tus trabajos y luchas, que es como descategorizar también la literatura. Claro. Porque ustedes aquí han dejado de presente que hay que hay que hacer un esfuerzo por democratizar la literatura y que de alguna manera pues se trata de soltar prejuicios, de también limitar, pues de salirse un poco de esos límites, de categorizar a un lector que tiene que leer esto por la edad, claro, o que tiene que aceptar este tipo de literatura por la región en donde está, como nos contaba Paco, sino empezar a cambiar esa forma y esas preconcepciones de lo que se le debe dar a las personas para leer, que es algo con lo que creo que muchos editores, pues de donde partimos, esto es lo que leen los jóvenes, esto es lo que leen los niños, esta es la literatura para mujeres de tal edad, y se trata también de romper. Claro, eso a mí también siempre me interesó mucho. Es como dice un amigo mío, no me gusta aguar el vino, o sea, me gusta llevar textos pulsudos, escritura potente, pero al alcance, que se puede compartir con otros si uno la sabe bien llevar, si un maestro, si esa maestra jubilada de izquierda que tiene tiempo lo sabe bien llevar. Hay un libro precioso en fondo que es de Sarah Hirschman, es ¿Para qué sirven los cuentos?, creo que se llama, o de quién son los cuentos, donde ella hace trabajos de lectura en la costa oeste norteamericana con personas poco alfabetizadas, pero que van a la escuela dominical y escuchan historias bíblicas, y entonces ella descubre que tienen mucho saber de relatos, ¿no? Yo también en los años 80 trabajé con mujeres en unos barrios extremadamente marginales de Córdoba, reunidos particularmente con mujeres de un barrio rodeado por 3 cementerios y un campo de concentración de la dictadura que acababa de liberarse, porque estaba hablando del año 84 y ahí en adelante.
Y bueno, ¿y qué llevarles a esas mujeres? Y así empecé a leer sistemáticamente escritoras argentinas olvidadas, algunas también latinoamericanas, pero sobre todo argentinas, y a descubrir obras preciosas. Y bueno, tomaba un par de páginas, las leía y las compartía con ellas, y luego hablábamos de lo que surgiera a partir de eso que había leído. Y aparecían la pobreza, la relación madre-hija, la violencia, los gritos escuchados en el campo de concentración hasta unos meses antes, o aparecía los temas, el aborto, los hijos en soledad, los hombres que se iban. Todo eso aparecía a partir de un par de páginas leídas. La literatura es para todos. Cuando uno estudia y se perfecciona y se doctora o lo que fuere, bueno, puede ver otras cosas, puede analizar otras cosas, pero el disfrute de la literatura, eso es para todos. Es como si uno dijera que si no tiene un doctorado en cine no pudiera ver una película, ¿no? El micrófono es mío. No sé. Contar historias es muy agradable. De hecho, lo que estamos haciendo es eso, contando historias. Cuando empezamos hace 3 años, los penales para adolescentes nos pidieron bibliotecas, 16 de ellos en el país. Y yo dije, no se las vamos a dar, a no ser que ustedes eliminen la lista de libros prohibidos. Claro. Todos los penales tenían lista de libros prohibidos. Dijeron, no, pero es que los psicólogos del penal, díganles a los psicólogos que si quieren que mande libros, desaparece la lista de libros prohibidos. Porque la lista de libros prohibidos era tremenda, había cantidad de libros prohibidos por razones políticas, claro, pero también el perfume, y desde luego el Conde de Montecristo, era prohibidísimo. No vaya a ser que alguno asesine o vuela. El Conde de Montecristo era prohibidísimo. Y Papillón no les quiero contar, eran los libros más prohibidos en los penales. Y lo primero que hice fue, pactamos, en público, y que sea público, para que ustedes no tengan capacidad de que llegue el psicólogo y diga, no, esto no. Algunos decían, pero es que si ustedes mandan libros de papel muy fino, se los fuman. Pues bueno, alguien... Me importa un bledo, si la literatura entra por el camino de la fumada, bienvenida sea. Espero que se los lean primero, los fumen después, pues, ¿no? Y lo primero que hicimos fue, en el primer envío, mandarles el Conde de Montecristo a todos los penales. Porque no se trataba de los mecanismos de la fuga. Los mecanismos de la fuga del Conde de Montecristo son verdaderamente esotéricos, que un agujero, que de la celda al lado, que abrir, que luego cuando se muere pasarte al agujero, que meterte en un saco, que coser el saco, no sé cómo lo cosió de dentro para afuera, que te tiren al mar, romper el saco, nadar vigorosamente en medio de... Estuve en el castillo de Kif, en Marsella. Nadar, ¿cuál? Te mueres 30 veces y había tiburones, cosa muy rara porque es el Mediterráneo, los tiburones del castillo de Kif. No funciona como técnica para fuga, pero la idea de libertad funciona plenamente. Entonces alguien encerrado en una cárcel que lee una novela cuyo eje es la injusticia me llevó a la cárcel. Se tumbaron a mi novia, me quitaron el barco, fregaron a mi padre, todos los injusticias acumuladas, y luego te fugas, eres libre y encuentras un tesoro. Desde el punto de vista de la reconstrucción psicológica, pues era ideal. Y les embutimos el Conde de Montecristo en todas las prisiones. Ahí no hubo ninguna duda de qué mandar. Hay mucha resistencia para hacer ese tipo de cambios cuando Sí, el fondo sí. propone este tipo de colecciones que democratizan, Sí. que bajan los precios y que seguramente generan inquilinas en Sí. las editoriales comerciales. Contanos un poco. Protestan y lloran y dicen, están ustedes ejerciendo competencia desleal. Y yo dije, desde luego, claro, jódanse. Ustedes están trabajando sobre la lógica de la ley de la máxima ganancia, yo no. Yo soy una editorial estatal que se puede dar el lujo de tener máxima ganancia en términos sociales. Lo siento mucho, váyanse a llorar a otro lado.
y el debate se vuelve áspero a veces. Pero ustedes juegan con ventaja. Sí, jugamos con ventaja. Pero además, Paco, esos lectores que se forman gracias a que el Estado hace estas acciones, después tal vez serán lectores que compran. Evidentemente, llegan al mercado común, Claro, la librería. entonces les estás construyendo también un público lector a esas editoriales, pero no lo ven. No lo ven. Y no solo no lo ven, sino que hay una ofensiva mediática continua de bombardeo hacia el Fondo de Cultura, que a mí me gusta mucho porque me da permiso para responder. Si te bombardean, puedes decir analfabetas e idiotas que nos están criticando. Y con todas yo tengo la lengua envenenada y aprendí eso como escritor, entonces lo practico como director del Fondo de Cultura. Pero además hay mecanismos interesantes que se producen, que es, todos podríamos bajar el precio de los libros. Si partiéramos de la lógica de mayor respeto al lector, menos respeto a la ganancia inmediata. Cuando la lógica mercantil es neoliberal, el dinero rápido y fácil, y así les va, porque producen y producen libros destinados a la destrucción, que luego es terrible, pero así es. Entonces la batalla se vuelve divertida y bastante agresiva a ratos. Pues está bien, ¿no? Yo tengo asumido que mi papel es, no vine aquí a ser amigos, vine a ser lectores, y eso sí, he hecho millones de amigos en el mundo del lector en México y en otras partes de América Latina. O sea, es curioso, pero de repente en la calle el Fondo de Cultura se ha vuelto un referente y te saludan. Ya leí tal, ya me llegó tal libro. Se vuelve muy apasionante este calor que se genera desde los mecanismos múltiples, ¿no? Con gran intensidad. Pues el Conde de Montecristo a todas las prisiones del país. Y no ha conseguido ediciones baratas de Papillón, sino también se los mandaba para que se pusieran más nerviosos. Encontramos rechazo en todos los espacios. Y también adhesión muy militante, entre el magisterio, los clubes de lectura, los movimientos sociales. Hay un fenómeno político. Yo me canso de decir, bueno, hoy el Fondo de Cultura está dirigido a escala de todo el continente por alguien que es, confieso, guevarista y bolivariano. No les gusta, jódanse, hubieran ganado las elecciones ustedes y las perdieron, ¿no? Bueno, muchas gracias por la charla. Tenía, pues ahora recordando un poco la pregunta que abrió como el debate, me recordó mucho a Robert Chartier y a Gabriel Said en Los demasiados libros y las posturas de Robert Chartier sobre la tecnología y el libro, pues que yo creo que ya es también como una discusión que estuvo sobre todo a finales del siglo XX, pero entrada este nuevo milenio creo que esa discusión fue como en una conversación de liminalidad, de hibridación entre estos dos géneros, entre estos dos tipos de materialidades del texto, entre lo digital y lo físico. Entonces uno ahora ve, no sé, en libros, códigos QR, ve diferentes plataformas del libro entre lo digital y lo escrito, que es muy interesante. ¿Cómo ven ustedes esa dinámica? Que me interesa mucho como de esas nuevas formas de materialidad del libro entre lo físico y lo virtual, esas conversaciones que se están haciendo. Y muchas gracias por todas esas historias. Pues yo no creo que el libro material vaya a desaparecer, aunque haya, como dice Gabriel Said, muchos libros y mucha celulosa por ahí gastada en tanta cosa, pero también es una apertura a la subjetividad y creo que ahí también es importante que existan tantos libros materiales en las bibliotecas. Entonces, muchas gracias. Sí, yo creo que el debate digital contra papel es un falso debate. Está manufacturado a partir de los dictaminadores desde los estados angloparlantes de que el fin del mundo se acerca, la república ya no existe, todas estas visiones apocalípticas. El libro de papel se acabó, entonces no es verdad. El libro en papel mantiene su presencia en la medida en que el libro digital juega otros espacios. O sea,
Nosotros lo que hicimos es entrar al debate y ver dónde estaba la realidad. La realidad es que tenemos una sociedad digitalizada. El telefonito te permite un % altísimo de contacto directo y acceso a potenciales y posibles lectores. Lo que ocurre es que en el telefonito puedes leer un poema y un cuento cortito, pero no puedes leer una novela. Entonces, o un libro de cuentos, o un poemario. Tienes que preservar el papel para ese tipo de lectura. Encuestamos a nosotros mismos, los 30 dirigentes de todo el aparato del fondo, en dónde andamos, qué estamos leyendo, encontramos reiteraciones, como por ejemplo, lees en computadora, en ordenador, el trabajo, la investigación, pero lees por placer el libro en papel y en la cama. Y llegamos a conclusiones esotéricas, como por ejemplo, una buena novela dura lo que 17 orgasmos. Por lo tanto, la comparación es equivocada, cuantitativamente hablando. Así la cosa, empezamos a reestimar el papel del digital en la producción de libros, y es cada libro que producíamos, tenemos versión digital, listo. Y abrimos la puerta del digital, básicamente a precios muy bajos, para que lo puedan comprar y leerlo en ordenador, no en teléfono, ¿no? A precios muy bajos. Y por otro lado, una política de surtir a las bibliotecas a regalados, a precios bajísimos, con convenios de lectura, surtir a las bibliotecas de libro de ensayo y de investigación. Entonces eso era un camino. Y el otro era usar el mundo digital como para la promoción de la lectura. Y entramos al bombardeo, producimos TikToks como locos. Esta novela te va a volar las neuronas si es que todavía te quedan después de oír la mierda de música que estás oyendo, colega. Y hablando en lenguaje de provocación todo el rato. Y este libro es interesante por esto y esto. Y entramos en internet en todo. En Instagram, en YouTube, por todas las esquinas. Hablando de libros o sugiriendo libros. Y nos está funcionando. Tenemos un programa por televisión abierta, ligada por redes de internet, que tiene 500,000 de seguidores, hablando de libros, cosa inusitada cuando el libro era la televisión más aburrida de todas, era un programa de libros, ¿no? Pedante, aristocratizante, aburrido, académico, y entonces eso nos está funcionando. El bombardeo en la utilización mediática del mundo del libro papel, o bueno, digital para el que lo pueda comprar. Yo creo que es un falso debate y que hay que tener mucho cuidado porque te crearía una normativa fuera de realidad, que es descender el número del libro papel cuando no es verdad. La realidad te está pidiendo libro papel. Y además, conforme avanzamos más en fomento a la lectura en comunidades más pobres, más papel te pide. Y ahí fue colecciones como Vientos del Pueblo, abajo de $1, ya llevamos 100 títulos en 3 años, la que nos dijo, hay que irse por aquí. ¿Y cómo son? Son libros muy baratos, letra grande, ilustrados y con toda la variedad del mundo, de tal manera que el lector vea historia de México, historia de América Latina, Bolívar, clásicos, un cuento de Chekhov, variedad para que escoja. Y tomamos la decisión de no reimprimir. Libro que se agota, se agotó. De tal manera que entran otros nuevos a cubrir el hueco, pensando en que el lector va acompañándonos en esta variedad. La diversidad. Muy importante. Bueno, yo no soy... La diversidad es un criterio, para mí, en ese acompañamiento de los lectores, un criterio fundamental, tan fuerte como la calidad, porque permite ingresos distintos de distintas personas por distintos intereses. Yo no soy para nada una especialista en otros formatos, aunque leo también por ahí, como dice Paco, cosas breves, ¿no? Cuando no tengo otra opción. Y a mí me parece también que es un debate un poco capcioso, porque sería como decir también, bueno, no usemos está
están. Entonces no usemos los autos, caminemos, bueno, sí, para algunas cosas, para otras no. Lo que sí creo fuertemente es que cuando uno lee en papel, lee de otra manera, lee, digamos, el libro en papel permite, si bien en otros formatos también se puede volver hacia atrás, permite de otro modo ese regreso, permite detenerse en el texto. Hay ahí como un elogio de la lentitud, ¿no? de un tiempo con uno mismo que transita la lectura. Y lo que he visto es, cuando he visto mis acompañamientos a niños o a jóvenes, personas que están haciendo se están formando como lectores, es que si son lectores en el formato papel, se vuelven mejores lectores también en las redes y en otros formatos, en el sentido de más conciencia, más selección, más. Entonces a mí me parece muy importante ese trabajo que, bueno, como digo, en Argentina pasa sobre todo por la escuela y por la creciente conciencia de los maestros en la importancia de la literatura, en la formación de los niños y los jóvenes. Y bueno, eso, ¿no? Que construir lectores así, de libros en papel, permite que, porque las redes, uno dice las redes o los otros formatos, ahí hay de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se selecciona? Para mí el problema hoy antes era cómo acceder a libros. Yo vivía en un pueblo donde no había librería, no había nada. Entonces, eran los libros que había en mi casa, que no eran libros del último día, digamos, y luego si a mí me interesaba algo porque lo hubiera visto en una revista o en un diario que llegara a casa, había que encargarlo al bazar, el bazar se lo encargaba el comisionista lo buscaba en la ciudad, bueno, al mes llegaba el libro, más o menos. El problema era cómo llegar a los libros. Hoy, o cómo llegar a tantas otras cosas. Hoy el problema es cómo seleccionar de la selva que hay, de información, de lugares, de sitios, de libros y demás, cómo elegir, qué elegir en todo eso. Y bueno, a mí me parece que el tránsito por los libros en el formato papel, sobre todo con alguna guía, ¿no? A través del Estado, a través de la docencia, a través de un lector, porque donde hay un lector hay otro que le dio la mano antes, hay otro antes que le acercó. No brotan de la nada, ¿no? Los lectores. Bueno, hay un pase de eso. Entonces, bueno, eso a mí me parece que es una manera también de plantarse ahí, de detenerse ahí, de demorarse un poco y aprender a moverse en la selva de información y de ofertas que el mundo trae, y aprender también a leer contracorriente, porque, digamos, los grandes grupos editoriales tienen esos tanques de información y de propaganda y demás, y bueno, cuando ay, cómo no, sí. Entonces, cuando construimos lectores, estamos pensando también en lectores que lean no por lo que propagandizan las grandes empresas, sino digamos, por un interés más genuino en eso que se lee. Y eso se hace a contracorriente, a contraempresa, a contratanques. Gracias. Y para eso necesitamos formación. Claro, no sé si hay una última pregunta y ya con esa cerramos el evento. ¿Cómo no? ¿Nos prestas tú esta vez el micrófono? Gracias. Les agradezco mucho también esta conversación tan interesante y les quiero hacer una pregunta desde mi rol docente.
Muchas veces en clase planteamos la creación de proyectos de animación y promoción de la lectura y nos enfrentamos como a ciertas tensiones dialécticas o dificultades como nos centramos en el canon, nos vamos para la periferia, pensamos mejor en obras contemporáneas, cómo seleccionamos esas obras, el clásico nos lleva a lo contemporáneo nos puede llevar a los clásicos nuevamente. Entonces, les quiero hacer una pregunta que sé que no tiene una respuesta, pero quiero plantearla y es justamente, ¿qué consejo le darían a una persona que está estudiando literatura y que quiere hacer un proyecto para animar o promover la lectura? Que le dé la vuelta a todos los programas, empieza al revés. ¿Sí? La literatura se enseña del pasado hacia el presente, dale la vuelta. Viola las reglas del juego, empieza por el final. Lee desde lo cercano para irte al pasado y no a la inversa. No empiezas con el Quijote y el poema del mío Cid para terminar con una novela de Piglia. Al revés, léete a Piglia y regresas. Eso de entrada. Entonces, eso va a costar que te expulsen de tu escuela, bueno, pero son los riesgos de ser inteligente. El segundo es, en términos de fomento, ensayo y error. Siempre ensayo y error. Nunca sabrás dónde abres la puerta y cuál es la puerta. Cuando comentaba libros infantiles, a mí no me sorprende, yo ya lo he visto. Y he visto cosas que en los manuales de fomento a la lectura que circulan por ahí, nadie dice. Como por ejemplo, si hay libros en la casa hay lectura, y si hay lectura, eso se propaga hacia el niño. Bueno, lo que he visto a veces es lo inverso. Clubes de lectura de niños que le llevan libros a su abuelito. Y de repente, sorpresa, los abuelitos empiezan a acudir al club de lectura infantil, atraídos por libros sencillos, etcétera, generados por niños. O sea, la regla no funciona, o sí funciona, pero también funciona la antirregla. Y ensayo y error, aprender sobre la marcha. Que al fin y al cabo, ¿qué es la teoría, compañeros? La teoría es sabiduría acumulada inconsciente. No es otra cosa. Yo creo que, bueno, algunas cosas que yo he hecho y que siento que me interesan es diversidad en la calidad, digamos, o sea, llevar diversidad de libros, nunca llevar libros que no hayamos leído antes y hayamos considerado, no lleva, digamos, ser sujeto de nuestras elecciones. No digo esto porque, bueno, hay legiones de promotores editoriales y demás, que propagandizadores, etcétera. Siempre digo, bueno, no el libro que yo digo, no el que dice el especialista, no el que dice la editorial, no el que dice, sino el que, digamos, al que uno accede a ese maestro empoderado, digamos, lee y es consciente de eso que lleva. Luego, no hay libros que le hablan a uno y otros que no. Entonces, esto de ensayo-error, bueno, uno lleva ciertos libros a un grupo y bueno, a lo mejor para uno de esos participantes ese libro va a ser significativo y para otros no. Eso también hay que saberlo. Un libro no es para el gusto universal. Justamente la literatura tiene que ver con lo singular, ¿no? Y entonces eso también a mí me parece algo muy importante. Algo más iba a decir, que se me fue por el camino. Diversidad, calidad, ser sujeto de nuestras elecciones, leer, y lo otro que iba a decir, que me parece muy importante, es que una cosa son los libros, pero otra cosa es el modo de leerlos. Un buen maestro, profesor, ustedes hablan, sobre todo nombran promotor de lectura. A mí sé que es la palabra aquí, me gustan más otras palabras, porque promotor lo veo como algo del mundo comercial, ¿no? Entonces promuevo como una cosa más mecánica, aunque no, yo sé que acá no lo cargan de ese significado, pero la palabra me resuena más ahí. Me gusta más esta cosa de formar lectores, de
construir lectores, más que construir, formar, ayudar a formar, acompañar y demás. Pero bueno, algún nombre hay que darle, no importa. El tema es cómo uno lleva eso, porque un buen maestro, vamos a nombrar a todos esos bajo la palabra maestro, puede hacer detonar un libro en la lectura y hacer que ese libro explote de significaciones para un grupo, o puede que un libro sea magnífico y que ese maestro lo lleve y lo deje inerte, ¿no? Y que, bueno, diga poco y nada. Entonces hay una selección de material que uno puede llevar, un posicionamiento con respecto a esa formación de lectores, que es un posicionamiento, entiendo yo, siempre político, el de cada maestro, cada promotor de lectura o cada, tiene o debiera tener un posicionamiento político, que no es un posicionamiento partidario, pero sí de la potencia política que puede tener la lectura en una sociedad para ponernos en cuestión como individuo en el intento de construir una sociedad mejor. Y está eso, ¿no? Ese posicionamiento político tiene que ver con tomar un libro que a nosotros nos conmueve y hacerlo estallar en la lectura. Eso me parece muy importante. Bueno, esa es una muy linda frase para cerrar este evento, hacernos estallar en la lectura. Entonces esperamos que sigan aquí con nosotros. Nos vemos, muchas gracias. María Teresa, muchas gracias. Paco, muchas gracias.